Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí en un podcast más. Te encuentro con mi compañero el día de hoy, Paul Orellana. y nuestro invitado, Bolívar Quito. mi estimado Don Bolívar. Quería comentarle qué es lo que usted piensa referente a nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, nuestra educación ha pasado, muchos años, ¿no? Y podemos hacer algunos análisis. Estamos hablando del año 72, por ahí. Bueno, en ese tiempo había de primero a sexto grado y luego pues era el bachillerato. De primero a tercer curso, el básico, y luego pues cuarto, quinto y sexto, bueno, se consideraba el colegio, ¿no? Hoy la diferencia es que con esta ley orgánica pues ha cambiado notablemente desde el gobierno, desde hace 13 años aproximadamente. Entonces, bueno, en esa época yo considero que la educación de pronto existía en el sector rural, ¿no? En donde existía de primero a sexto grado, y de pronto existían solo 3 profesores. Cada profesor estaba designado para dos grados, ¿no? El mismo profesor tenía que enseñar, sí, y por la mañana y por la tarde, ¿no? Entonces, no solo era por la mañana, como hoy a veces se da en ciertos establecimientos. Por lo general hoy es así, ¿no? Son matutinos o vespertinos. Esta educación existía en las comunidades. Se dio en el tiempo del gobierno de Correa que se suprimieron muchas escuelas del sector rural, y con esta unificación, no solo el sector educativo, sino también el sector público, se unificó con la nueva ley orgánica que creó el gobierno de Correa, en donde de pronto favoreció a ciertos sectores, pero a ciertos sectores no lo favoreció. La educación, en definitiva, en Latinoamérica, en nuestro Ecuador, en nuestra provincia, en nuestro cantón y en nuestras parroquias, vemos que el Estado lo hace complementario, no como una finalidad de que se capacite y tenga, digamos, una proyección hacia el futuro para que... Acerca de que la educación no es un tema vigente. La salud y la educación, que son cosas que tienen que ir a la par, y el Estado tiene que invertir en esto, porque si necesitamos tener resultados de ecuatorianos, de ciudadanos, de jóvenes, de adolescentes, que vayan, digamos, preparándose para el futuro de la patria, necesitamos invertir en educación. Pero lamentablemente los gobiernos de turno no han invertido, porque es necesario que el pueblo, en definitiva, las bases, las grandes mayorías, las grandes masas, no se eduquen, ¿no?, para reclamar sus legítimos derechos, que lo tenemos, en este caso, como jóvenes, que tienen los jóvenes, y tenemos derecho los padres en exigir al Estado que haya una educación digna, ¿no?, y legítima para eso. Entonces, las autoridades, en este caso el Estado, no le ve como una prioridad, ¿no? Y también las autoridades, en este caso, yendo a su pregunta concreta, no le ven esto porque es una inversión en donde es pasajera, ¿no? Pero si de pronto va a ser una obra física, en donde así esté con sobreprecios, sea no de pronto tan necesario, o puede ser necesario, pero eso le ven para figurar en el ámbito personal, una autoridad a nivel del país, no solo a nivel provincial, ¿no? Entonces, la educación le ponen a un margen. La educación viene desde muchos años atrás. Nosotros como padres debemos estar preparados para exigir a las autoridades y a los gobiernos de turno que haya una educación digna. Pero si nosotros como padres no exigimos o no estamos preparados para exigir a los gobiernos, ve como complementario y no lo ve como prioritario, ¿no? Entonces, sí es necesario que el gobierno en sí vea como prioritario el asunto de la educación, y con eso vamos preparando jóvenes y señoritas para un futuro que puedan hacer el progreso y el desarrollo para los pueblos, ¿no? De las instituciones del milenio. Sabemos que estas se implementaron justamente para satisfacer las necesidades de las personas rurales o de los pueblos acerca en el ámbito de la educación. ¿Cuál ha sido la importancia que ha tenido estas instituciones? ¿Han hecho algún cambio? ¿Han ayudado? ¿Han mejorado? El objetivo de la nueva ley orgánica: suprimir las escuelas de las comunidades y del sector rural. Bueno, no hablemos de las cabeceras parroquiales, pero sí de las comunidades en donde tenían acceso los niños. Y crearon las escuelas, en este caso, como la del Paiguar. Los docentes, los maestros de las escuelas de las comunidades, ¿qué hizo en el gobierno de Correa? Hizo de que les indemnizaron, les sacaron, les despidieron a cambio de las compras, ventas de renuncia, es decir, tenga el profesor este dinero y se fue del magisterio. Destruyó, en este caso,
la UNE, por ejemplo, a nivel nacional, que era un ente reivindicador de derechos que, por ejemplo, pedía que la escuela se mantenga en su comunidad porque estaba cercana a su familia. Usted como padre de familia, ¿cuál ha visto la necesidad más extrema en el tema de infraestructura que tienen las instituciones? A pesar de que le comentaré, ¿no?, que antes aquí en Gualaceo existía, en donde uno tenía la opción a escoger desde el primer año de lo que le gustaba. Del colegio. Sí, desde el sector. Entonces uno le daban, digamos, en los 3 primeros años le daban, tenía que uno pasar por la electricidad, automotriz e industrial. Entonces el 4.º año tenía que uno ya definir una materia para en esa especialidad graduarse. La infraestructura es la que teníamos hace muchos años. Entonces, ¿qué se hace hoy en día? Es a través del aporte económico, porque el Estado no está financiando. Le hablaba hace un momento de los recursos que tiene el Estado, pero no lo invierte en el asunto de educación y salud, sino lo invierte en pago de la deuda externa, ¿no?, porque está pagando obviamente a su familia, o esperando que algún candidato voluntario para cambio de la dádiva, que es un voto, pues vaya a donar una plancha de ternero al siglo. Entonces, vea a qué extremo hemos llegado en nuestro Ecuador, en nuestro cantón y en las parroquias de nuestro cantón, en donde esperamos que llegue a veces un tiempo de elecciones para que nos donen un bloque, nos donen una varilla, nos donen esto, cuando tiene que el Estado ser el ente, en este caso el organismo que ya sea los gobiernos parroquiales, sean los municipios, sean las instituciones creadas por el Estado, el mismo Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no solo debe ser para dar un nombramiento a un rector, a un inspector, ¿no?, a un profesor por contrato, todavía no. Darle ya, como es político, muy bien, le pondré a alguien y pasó mi periodo de gobierno y tendrá que ir saliendo porque viene otro gobierno y se renuevan las cosas, a coger de cero de nuevo, a veces no hay un seguimiento. Entonces tiene que ser el Ministerio de Educación el ente rector en donde se debe hacer un proyecto, no solo a 4 años, ¿no?, sino tiene que ser un proyecto a largo plazo en donde se puede, digamos, tener ya una proyección para el mismo estudiante. ¿Cómo volvemos a hacer que esto se reestructure a los jóvenes? A veces como padres de familia es un tanto difícil, ¿no?, tener asegurado un recurso para financiar un estudio íntegro para nuestros hijos. ¿Qué se hizo con la nueva ley orgánica de la educación? Esto hizo que se suprima muchos profesores que de pronto tenían mucha experiencia, les contrataron a alguien afines al partido político, se suprimieron escuelas, las escuelas se dieron en comodatos a ciertas organizaciones, hasta políticas por ciertos asuntos. Entonces, para favores, para complementar o cumplir favores. Entonces, esto, solo tomando una decisión muy seria de algún gobierno que venga a dar un apoyo seguro a los estudiantes, acá sobre, más que a los estudiantes, un apoyo a la educación en nuestro país. ¿Usted cree que se ha mejorado en ese ámbito de infraestructura? ¿Y qué faltaría? En un laboratorio de computación son el X paralelo, tiene 20 alumnos, deben existir 20 computadores, ¿no?, y obviamente en buen estado, ¿no? Entonces no puede ser en calidad excelente, ¿no?, porque caso contrario, ¿qué pasa? Entonces si hay 5, se turnarían y de pronto hay una que es la mejor, ¿no? No hay inversión, ¿no? Entonces, eso le digo y le reitero y recalco que no quieren que se descubra lo que se necesita, ¿no? No conviene y no les va a interesar jamás, ¿no? Nunca les va a interesar, porque es esto. Entonces, si llegas a ver lo que nosotros sabemos bien, la tecnología tiene que avanzar, no podemos retroceder jamás, ¿no? Pero tiene que ser paralela, es decir, todo tiene que financiar el Estado. ¿Qué soluciones daría, qué soluciones son las que debería tener un docente? ¿Cuáles son las compensaciones? Bueno, cuando en nuestro país todavía, antes del gobierno de Correa, existía, por ejemplo, la Unión Nacional de Educadores, en donde se podía hacer el sindicalismo, en donde existían las federaciones nacionales de empleados públicos, empleados privados. Era un ente, un organismo para reivindicar sus derechos, ¿no? Pero viene este gobierno y destruyó todo este tipo de sindicalismo, de organizaciones, en donde de pronto allá existían
profesores que tenían una larga data, ¿no? Su experiencia, su perfil profesional. No podemos decir que todos han sido excelentes, ¿no? Pero la mayor parte tenían una experiencia de muchos años. Destruyó con la finalidad de llenar cargos públicos a sus allegados políticos. Esto se dio exclusivamente en el tiempo de Correa. Con los favores. Con los favores políticos, los pagos políticos. Es mi pana. El PAN y todo esto. Entonces, ¿qué se ha dado? Pero al mismo tiempo, ¿qué hizo? Hizo una inversión, le sacó a muchos, como decía hace un momento, y les puso a nueva gente. Todos necesitamos trabajar en paz, pero necesitamos que estén preparados, ¿no? Y para preparar hay que invertir. Si yo necesito una casa que sirva, tengo que, desde las bases, tiene que ser construido muy bien. En caso contrario, no me va a servir a futuro, ¿no? Se puede ir al suelo. Entonces la educación tiene que estar preparada con muy buenos docentes. Pero ¿qué ha pasado en los últimos tiempos? Hay obviamente docentes excelentes, no podemos decir no. Bueno, no tengo, por ejemplo, no le diré que en este momento tengo un manual o un resumen de actividades, es decir, bueno, una selección, una ingeniería que han hecho de talento humano que ha hecho en el país, donde diga sí, la mayor parte de profesores son bajos, medios, altos, ¿no? Los resultados, pero se debe tener una calidad, porque si usted tiene un profesor de calidad, entonces sus conocimientos son de calidad hacia cada estudiante. Caso contrario, ¿qué esperamos? ¿Qué resultados? Por más buena voluntad que tenga el estudiante de aprender, no lo va a poder, porque prácticamente necesita desde la parte madre saber bien, ¿no? Si eres un mal profesor, hay un mal alumno, pero no porque el alumno quiere ser mal alumno, sino porque no está en su capacidad. ¿Qué hicieron últimamente? Yo le pienso así un análisis. Bueno, en algunas ocasiones también fui dirigente a nivel nacional, provincial y nacional de este asunto, antes del gobierno de Correa, del asunto de federaciones, organizaciones, asociaciones clasistas, ¿no? Entonces ahí se valoraba a los funcionarios públicos, privados, profesores, donde se le iba incluso dando categorías y donde de acuerdo a sus resultados se le ponía una categoría más alta, ¿no? O se le mantenía en la misma. Y los sueldos han sido bajos, ¿no? Entonces, en el asunto de docentes. Por más malo que sea el docente, que ha recibido. También, primero, el Estado les ha capacitado mediocremente. Segundo, a los que apoyan a sus allegados con los impuestos. Luego, ¿qué ha pasado? La remuneración es otro problema. De igual trabajo es igual remuneración, en donde no se han dado este tipo de cosas, sino un salario básico. Hoy en día con un salario básico no se puede sobrevivir. Un funcionario que hoy en día ya no es un funcionario público, bueno, sea un profesor o un funcionario X, ya no puede sobrevivir con eso. Debe ser de calidad. Y para ser de calidad, como decía hace un momento, tenemos que prepararlo. Caso contrario, los resultados van a ser negativos. ¿Cómo cree usted que pudiésemos, como cantor? En el asunto educativo, exigirle al Estado ecuatoriano no nos da, no ha dado y no dará, ¿no? Exigirle al Estado a que cumpla con su deber en el ámbito educativo, con todos, ¿no? Con las escuelas, con los colegios, con las universidades, ¿no? Porque no solo es el colegio, ¿no? Tiene que complementarse con la universidad donde ya un joven estudiante, donde ya para que antes se consideraba el bachillerato una excelente cosa, que llegábamos a ser bachilleres, estábamos en la cumbre, ¿no? Pero hoy en día no, es un paso complementario nada más, pero tiene que, hoy en día, incluso luego de la universidad, las maestrías, etcétera, ¿no? Para que en el campo profesional sea un excelente profesional, ¿no? Exigirle al Estado a cumplir sus obligaciones. Señor Bolívar, haga su despedida, su mensaje a los jóvenes, sus mensajes a las personas que nos están viendo. Bueno, muchas gracias a la Fundación. Siempre decir que prepararse
Estudiar es prepararse para un futuro mejor. Prepárense desde la niñez. A un árbol hay que sembrar desde su semilla bien para que luego el árbol sea productivo, genere frutos positivos. Eso en el ámbito administrativo va a preparar para que las futuras generaciones que nos vienen sean generaciones de servicio, ¿no? De verdadero servicio hacia la sociedad y no al servicio del interés personal, ¿no? Que tiene que prepararse para el futuro de la sociedad, ¿no? Para el futuro de nuestras parroquias, el futuro de nuestro cantón. Entonces, una de las herramientas y de las armas para continuar es prepararse, ¿no? Un pueblo sin educación es un pueblo ignorante, decía Losco, ¿no? Entonces nosotros tenemos que prepararnos, ¿no? De pronto nosotros como padres tenemos esa misión y ese deber de empujar ese gran barco, ¿no? Para que desde la niñez, las señoritas, los jóvenes, los que están estudiando, continúen con sus estudios y sean el desarrollo y sean el futuro y no solo de nuestro cantón, sino de la sociedad y del país en general. Quiero agradecerles, reiterar mi agradecimiento. Muchas gracias, tengan mucho éxito, siempre adelante y les hablo Bolívar. Un agradecimiento, estamos con las puertas abiertas para usted o para las personas que quieran a venir a dejar su opinión, su comentario acerca de sus necesidades. Somos la voz de los jóvenes. Bienvenidos.